En esta clase vamos a empezar a dar el último tema, que serían oxidaciones biológicas, para después empezar a ver los metabolismos de cada una de las biomoléculas. Metabolismo de lípidos, de hidratos de carbono y de proteínas. Bien, las oxidaciones biológicas, ¿sí? Las actividades que realiza la célula de los seres vivientes necesitan siempre un continuo aporte de energía. Los organismos se pueden clasificar en fotótrofos o quimiótrofos. Los fotótrofos, la energía lumínica es captada por pigmentos y transformada por la fotosíntesis en otras formas de energía, ¿sí? Utilizable para la síntesis de sus propios componentes a partir de sustancias del medio, o sea que puede sintetizar sus propios componentes. En cambio, el organismo quimiótrofo necesita incorporar moléculas complejas ya elaboradas para poder utilizar energía contenida en esas moléculas. En ambos organismos se produce la formación de compuestos intermediarios especiales de alto contenido energético, los cuales van a actuar como reservorio y transportadores de energía a utilizar en la realización de diferentes trabajos. El principal el principal combustible sería, o el principal compuesto de alto contenido energético, es el adenosín trifosfato o ATP. Todos los elementos que se oxidan pierden o ceden electrones, y los que se reducen, que ganan electrones, se clasifican como reacciones de oxidación y reducción. La oxidación implica siempre una pérdida de electrones, mientras que la reducción los gana. Van a ir siempre acopladas, es decir, que siempre que haya una oxidación también va a haber de forma simultánea una reducción. Se van a producir una y la otra, nunca separadas. El elemento que se oxida siempre va a ser el agente reductor, y el que se reduce es el que llamamos agente oxidante. Acá tienen un ejemplo de una reacción de óxido-reducción. El hierro, en este caso, está como hierro 0, y en este es hierro más 3, ¿sí? Perdió 3 electrones. Y el cloro, en este caso, está como cloro 0, y en este está como cloro menos 1, ¿sí? Ganando un electrón por cada cloro. Bien, la capacidad de una sustancia o elemento para oxidar a otra, ¿sí? O a otro elemento, y para reducirse depende de la facilidad que tenga esa sustancia para poder aceptar electrones, lo cual se expresa siempre en un potencial de reducción. Ese potencial de reducción es la tendencia que tiene una sustancia a ganar electrones comparada con otra sustancia que toma como patrón de referencia. O sea, esa otra sustancia se estaría tomando como patrón de referencia. Una reacción redox siempre puede ser considerada como la suma de dos medias reacciones o semi-reacciones. En una de las reacciones se representa la oxidación y en la otra se estaría representando la reducción. Por ejemplo, en el caso que vimos antes del hierro con el cloro, para formar el cloruro férrico, la oxidación sería por parte del hierro, ¿sí? Que estaría representada de esta manera, y la reducción es de parte del cloro. Para conocer cuál de los dos oxidantes es más fuerte y en qué dirección va a marchar la reacción, cuando ambos se pongan en contacto, se recurre a la medición de ese potencial de reducción que les dije antes, lo cual se basa en el principio de lo que sería una pila electroquímica. El funcionamiento básico de una pila electroquímica sería este, ¿sí? Esto sería más o menos una pila electroquímica. Tenemos dos cubetas, ¿sí? O dos recipientes. En uno se pone una solución de sulfato de zinc y se introduce un electrodo de zinc sólido, y en el otro recipiente tenemos una solución de sulfato de cobre, donde también se introduce otro electrodo de cobre sólido. Los dos electrodos están conectados a través de
están conectados, ¿sí?, a través de un galvanómetro, el cual va a permitir medir la diferencia de potencial que va a haber entre ambas. Y los recipientes, a su vez, están conectados a través de un puente salino que contiene cloruro de potasio. Si yo tendría en cuenta esta parte sola, ¿sí?, por ejemplo, una cubeta o un recipiente solo, se le puede llamar hemipila. Las dos hemipilas forman lo que sería una pila electroquímica. A esto se le hace pasar corriente, ¿sí?, y lo que va a suceder es que los electrones van a perderse de y van a pasar hacia el otro. Por eso, esto es el ánodo y esto sería el cátodo. Bien, las mediciones de potencial de un par redox se realizan comparando con el de un sistema de referencia, ¿sí?, al cual se le asigna el valor 0, en un dispositivo similar a lo que sería la pila electroquímica, pero se reemplaza uno de los electrodos, en vez de ser zinc o cobre, se reemplaza una de las hemipilas por un electrodo normal de hidrógeno, ¿sí?, constituido por un trozo de platino que está saturado en una superficie con un gas de hidrógeno a la presión de una atmósfera y sumergido en una solución que contiene iones protones a una concentración de 1 molar, por lo tanto el pH va a ser igual a 0. Y de esa manera se va a poder calcular el potencial de reducción. Se asigna signo positivo al par redox que tenga mayor tendencia a sufrir reducción que el sistema hidrógeno, y signo negativo al que posea menor tendencia a sufrir reducción que el par protón-hidrógeno. Bien, este sería el caso, por ejemplo, de la determinación de un potencial de reducción utilizando un electrodo de hidrógeno o un electrodo de referencia que sería el de hidrógeno. Fíjense que acá antes tenía la solución del sulfato de zinc con el electrodo de zinc sumergido, me quedé con la de cobre para poder sacar o calcular el potencial de reducción de y en este lado, en vez de la de zinc, tengo la solución 1 molar de iones protón, por lo tanto el pH va a ser 0, y tengo el electrodo de hidrógeno donde tengo un electrodo de hidrógeno donde tengo el platino, y los electrones van a ir pasando de esta solución hacia la otra. De esa manera puedo calcular el potencial de reducción del cobre, ya que el del hidrógeno va a ser 0. Bien, gran parte de los sustratos que se oxidan en el organismo sufren de deshidrogenación, ¿sí? Los hidrógenos sustraídos al sustrato se van a unir finalmente a oxígeno molecular para poder formar agua. Medio de oxígeno más 2 de protones más 2 electrones formarían agua. El potencial de reducción de eso es igual a 0,82 voltios. Estas reacciones siempre son catalizadas por enzimas llamadas deshidrogenasas específicas para cada sustrato. Los hidrógenos son captados por coenzimas, ¿sí?, que pueden ser un nucleótido de nicotinamida, puede ser NAD y NAD, o bien una flavina, que se abrevia como FAT. En los procesos biológicos, en general, los hidrógenos que se quitan al sustrato van siendo transferidos en etapas sucesivas a distintas sustancias que son aceptoras de potencial de reducción creciente, y esa energía producida es liberada en forma fraccionada en proporciones adecuadas y son captadas y utilizadas por las células para otra cosa. Esta sería una representación de la escala del potencial de reducción con diferentes etapas en las cuales se va liberando energía. Por ejemplo, tengo el sustrato reducido y oxidado. Una reducción, una oxidación, reducción y así, y por cada paso que se tiene se va liberando energía que es utilizada por la célula para cumplir alguna determinada función.
El sustrato reducido es oxidado por un compuesto, ¿sí? En este caso por el compuesto A. El sustrato cede sus hidrógenos a que se reduce, ¿sí? Se une y forma este. Después es oxidado por el compuesto B y de nuevo ocurre una moderada liberación de energía. Esto de acá. El proceso se repite, ¿sí? Entre BH2 y C, y luego entre CH2 y D. El resultado final es que el oxígeno capta los dos protones para formar agua. Pero la liberación de energía no es una sola, sino que es fraccionada en distintas etapas para poder producir algún determinado trabajo que requiera la célula. Bien, los hidrógenos sustraídos son transferidos en forma gradual. Estamos hablando de lo que sería una cadena respiratoria. Los hidrógenos sustraídos son transferidos en forma gradual a través de una serie de aceptores, los cuales experimentan cambios en su estado redox, es decir, en su estado de óxido de reducción. Estos aceptores están dispuestos, ¿sí?, según un gradiente de potencial de reducción creciente y están asociados a enzimas que catalizan esas transferencias. El conjunto se llama cadena respiratoria o cadena de transporte electrónico también. Los electrones e hidrógenos se llaman equivalentes de reducción. En las primeras etapas se transfieren los dos protones y los dos electrones pertenecientes al par de hidrógenos cedidos por el sustrato, y luego los protones quedan en el medio y solo los electrones son los que continúan el pasaje de un aceptor a otro. Al final vuelve a pasar lo que dijimos antes en las oxidaciones biológicas. El oxígeno capta los electrones para formar O2-, que se une a dos protones del medio y da agua como producto final. Durante todo el recorrido los electrones van a ir fluyendo naturalmente en el sentido que les fija el desnivel en el potencial de reducción de los aceptores. Los hidrógenos no van a pasar directamente del sustrato al oxígeno o a cualquier otro aceptor porque no existen enzimas que catalicen esas transferencias. Las mitocondrias son las organelas en las cuales tiene lugar esa transferencia ordenada de electrones y la captación de la energía que ese flujo de electrones produce. Bien, esto sería la representación de una mitocondria, donde se tiene una membrana externa, una membrana interna. La membrana externa es permeable a los iones y moléculas de pequeño tamaño y está en contacto con lo que sería el citosol de la célula o el citoplasma. Por su parte, la membrana interna, fíjense que delimita una región o un espacio, el cual se llama matriz. Todo esto sería la matriz mitocondrial. Posee una permeabilidad muy selectiva y solo puede ser atravesada libremente por el agua, por el oxígeno, el dióxido de carbono, el amoníaco y por algunos monocarboxilatos. Presenta invaginaciones llamadas crestas, ¿sí? Estas ondulaciones que se ven acá serían las crestas, las cuales son más abundantes en mitocondrias de células que tienen una alta actividad respiratoria. Bien, en la cara interna siempre hay partículas submitocondriales que hacen saliencia hacia la matriz, y en la membrana externa y en el espacio intermembrana hay varias enzimas. En la matriz hay enzimas que están involucradas en importantes vías metabólicas, y en la membrana interna existen las proteínas que le confieren una cierta importancia funcional. También posee los componentes de la cadena respiratoria, las estructuras y enzimas responsables de la captación de energía y síntesis de ATP y los distintos sistemas de transporte de sustancia a través de la membrana. Bien, vamos a ir viendo cada uno de los componentes de la cadena respiratoria. A la matriz mitocondrial llegan o en ella se forman numerosos sustratos oxidables de distinta naturaleza. Puede ser, por ejemplo, piruvato, alfa-cetoglutarato, malato, isocitrato, glutamato, 3-hidroxiacilcoenzima A, entre otros. Esos son deshidrogenados en reacciones catalizadas por enzimas específicas que serían las dehidrogenasas,
cuya coenzima es un nucleótido de nicotinamida, y en la célula existen dos coenzimas de este tipo, la nicotinamida adenin dinucleótido, es decir, el NAD, y nicotinamida adenin dinucleótido fosfato, el NAD con P al final. Ambos actúan como aceptores de protones y electrones. Esta es una reacción, esta involucra al NAD y esta involucra al NAD fosforilado. El sustrato reducido, el sustrato oxidado y adquirió el protón. Este lo mismo, sustrato reducido, el sustrato oxidado y ganó un protón. Bien, esta sería la fórmula del NAD, de la nicotinamida adenina dinucleótido, ¿sí? Donde tienen la adenina, la ribosa y el fosfato. A través de los fosfatos se unen los dos azúcares, ¿sí? la ribosa, y de un lado tengo adenina, del otro tengo la nicotinamida. Bien, las dehidrogenasas ligadas a NAD o al NAD no forman parte de la cadena respiratoria. El NAD reducido en la matriz mitocondrial lo que hace es ceder los protones o los hidrógenos a la cadena respiratoria para cumplir con la finalidad de producir energía, mientras que el NAD reducido transfiere hidrógenos a ser utilizados en la síntesis de compuestos como ácidos grasos o esteroides. También el NAD fosforilado reducido puede transferir el hidrógeno al NAD en una reacción catalizada por la transhidrogenasa, y de esa manera los hidrógenos son captados por el NAD fosforilado. De esa manera los hidrógenos que son captados por el NAD fosforilado pueden llegar a la cadena respiratoria. Esta sería la reacción cuando el NAD fosforilado le transfiere el hidrógeno o el protón al NAD. Bien, otro componente son las flavoproteínas. El NAD reducido es oxidado por el primer complejo enzimático de la cadena que contiene la NAD dehidrogenasa y está incluido en la membrana interna de la mitocondria. El complejo NAD ubiquinona reductasa está formado por una flavoproteína, que sería la NAD dehidrogenasa, con flavina mononucleótido, FMN, como grupo prostético unido, y cuatro de los centros hierro-azufre o ferrosulfurados. Los hidrógenos del NAD más protón son captados por la coenzima que se convierte en la flavina mononucleótido con dos hidrógenos. Los hidrógenos recibidos por esa flavina son transferidos al siguiente aceptor de la cadena, que sería la coenzima Q, o también llamada ubiquinona. La flavina mononucleótido con los dos hidrógenos y el FAT también con dos hidrógenos, es decir, las flavinas reducidas, se reoxidan al ceder sus hidrógenos al siguiente aceptor, que sería la coenzima Q. La coenzima Q es también llamada ubiquinona, es una benzoquinona con una larga cadena formada por 10 unidades de isopreno. Es el único que no está unido a proteínas y se aloja en la parte apolar de la bicapa lipídica de la membrana interna, dentro de la cual se desplaza con cierta libertad, por eso está actuando como un portador móvil de electrones. La coenzima Q se convierte en un colector de protones o de hidrógenos de diversa procedencia. En la próxima etapa, lo que hace la ubiquinona reducida es reoxidada, transfiriendo dos electrones al sistema de los citocromos, y en este punto quedan dos electrones libres en el medio. Dentro de los citocromos hay varios, todos son hemoproteínas con capacidad para aceptar electrones. El átomo de hierro del hemo capta un electrón y pasa del estado oxidado, o sea, de hierro más 3, al reducido, hierro más 2. Se encuentran en la membrana interna de la mitocondria, ordenados según su potencial de reducción creciente. Este sería el orden: citocromo B, C1, C, A y A3, y hay por lo menos dos citocromos B, BK y BR.
El citocromo C se encuentra del lado exterior de la membrana interna y por su parte los citocromos A y A3 cumplen la última etapa del sistema de transporte formando el complejo citocromo oxidasa. Una molécula de oxígeno capta 4 electrones y se convierte en oxígeno activado que se une a protones para formar 2 moléculas de agua. Esta sería la reacción, el oxígeno más 4 electrones más los 4 protones que forman los 2 de agua. Bien, este es el ordenamiento de los componentes de la cadena respiratoria. El NAT, ubiquinona reductasa con la flavina, con los 4 centros hierro-azufre o ferrosulfurados, coenzima Q, citocromo B, citocromo C1, citocromo C, citocromo A y A3. Y por último el oxígeno liberado. Bien, la cadena respiratoria se pudo fraccionar, o sea, no se pudieron separar cada uno de los componentes por separado, sino que se pudo fraccionar en 4 complejos. El complejo 1 comprende a la NAT ubiquinona reductasa. Por intermedio del NAT recibe los hidrógenos del sustrato oxidado por dehidrogenasas ligadas a esa coenzima. Contiene una flavoproteína como FMN como grupo prostético y 4 centros hierro-azufre. Entrega los hidrógenos a la ubiquinona. En el complejo 2, la sucinato de hidrogenasa recibe al hidrógeno del sucinato y los capta en su grupo prostético FAT. Posee hierro no hemínico y azufre ácido lábil. Transfiere sus equivalentes de reducción a la coenzima Q. El complejo 3 es un conjunto de citocromos B, BK y BR, el citocromo C1 y una proteína con hierro no hemínico y el azufre ácido lábil. Lo que hacen es transferir los electrones desde la ubiquinona hacia el citocromo C. Y por último, el complejo 4 contiene a los citocromos A y A3 y equivale a la citocromo oxidasa. Bien, esto es un esquema de la constitución de los complejos. El complejo 1, el 2, acá tendrían el 3 y por último el 4, que es lo que dije recién. Bien. Hay algunos compuestos, ¿sí? O algunas sustancias que actúan como inhibidoras, es decir que lo que estarían haciendo es inhibir esa cadena respiratoria o ese transporte de electrones. Puede inhibir en alguna de las etapas de ese proceso. Por ejemplo, la rotenona es un anestésico como la rotenona y los anestésicos como el alotano, lo que van a hacer es actuar inhibiendo a nivel del complejo 1. La antimicina, que es un antibiótico, va a afectar al complejo 3. Lo que son los cianuros, el monóxido de carbono y las ácidas van a afectar al complejo 4 y a la etapa final de la cadena respiratoria. La etapa final de la cadena respiratoria es la reducción de una molécula de oxígeno por la cesión de 4 electrones. ¿Sí? Si la reducción del oxígeno no es completa, se forman productos que son tóxicos. Por ejemplo, la reducción de una molécula de oxígeno por un solo electrón estaría formando el anión superóxido, mientras que la reducción con 2 electrones forma peróxido de hidrógeno. Tanto el superóxido como el peróxido son tóxicos y para eliminar los aniones de los superóxidos hay una enzima muy activa que se llama superóxido dismutasa que cataliza la reacción, ¿sí? Transformando los superóxidos en peróxidos más oxígeno. Luego la descomposición del peróxido es catalizada por la catalasa, que se encuentra en el hígado, en el riñón, en la médula ósea y en los glóbulos rojos, y descomponen ese peróxido en agua y en oxígeno. Hay otras enzimas que también pueden actuar sobre el peróxido, que son las peroxidasas, pero necesitan sustratos que sean donantes de hidrógeno y están presentes, por ejemplo, en los vegetales, en la leche y en los leucocitos. Asociado a la cadena respiratoria tenemos otro proceso que sería la fosforilación oxidativa.
La energía liberada ¿sí? por las oxidaciones es captada para la formación de enlaces fosfatos de alta energía, la unión de ADP con fosfato inorgánico para dar ATP. Esta sería la reacción. ADP más fosfato inorgánico me estaría dando un enlace de alta energía que es ATP más agua. Es una reacción endergónica que puede ocurrir si es acoplada a procesos que suministran la energía necesaria. Esa producción de ATP, utilizando la energía liberada durante el transporte de electrones a lo largo de la cadena respiratoria, es lo que llamamos la fosforilación oxidativa. La cadena respiratoria se produce en 3 etapas. De esas etapas se producen etapas, 3 de esas etapas producen la liberación de energía suficiente como para acoplar a cada una la formación de un enlace fosfato de alta energía. Las 3 etapas en las cuales se estarían formando energía en la cadena respiratoria son la transferencia de hidrógenos desde el NAD a la coenzima Q, la cesión de electrones desde el citocromo B al C1 y la reacción final entre el citocromo AA3 y el oxígeno. Se han identificado 3 sitios en la cadena en los cuales se acopla el transporte de electrones con la síntesis de ATP. El primer sitio se encuentra al nivel de la NAD-ubiquinona, reductasa o complejo 1, el segundo sitio entre los citocromos B y C y el tercero entre el complejo de la citocromo oxidasa y el oxígeno. Por cada par de hidrógenos o electrones transferidos a lo largo de la cadena respiratoria se unen 3 moléculas de fosfato a ADP para formar ATP. El flujo de un par de electrones permite la síntesis de 3 moléculas de ATP. Cuando se utiliza succinato, sustrato oxidado en una reacción catalizada por una dehidrogenasa ligada a FAD, la producción de ATP es de 2 moléculas por cada par de electrones transferidos. Bien, estos serían los sitios de conservación de energía, es decir, de acoplamiento de la fosforilación en la cadena respiratoria. Y se estarían indicando en la imagen los lugares de bloqueo por los inhibidores. Este es el bloqueo por la rotenona, que es lo que vimos antes, el bloqueo por antimicina y el bloqueo por el cianuro, el monóxido de carbono y demás. Y estos son los sitios en los cuales acá se libera energía, en esta y en esta. Ahí se estarían formando, o sea, esto sería la cadena respiratoria y acá en estos sitios donde se sintetiza, se libera la energía suficiente para poder sintetizar moléculas de ATP. Y esto sería, es decir, la síntesis del ATP utilizando la energía necesaria para hacer esa síntesis. Esa energía, utilizando la energía que proviene de la cadena respiratoria, eso sería la fosforilación oxidativa. Bien, la función está asociada a las partículas submitocondriales, son formaciones esferoidales implantadas en la cara de la membrana interna que mira hacia la matriz. Las partículas están formadas por un conjunto de 9 unidades polipeptídicas. Cuando están separadas de la membrana, estas partículas solo catalizan la hidrólisis de ATP, es decir, ATPasa. La partícula fue designada como F1 y están unidas a la membrana por un vástago proteínico. Este tallo y la porción de membrana a él asociada se llama segmento F0. Las proteínas del tallo atraviesan toda la membrana y poseen un conducto o túnel en su centro. El complejo F1-F0 puede actuar como ATP sintetasa. Acá estaría representado como sería, este es el canal F0 y estas son las subunidades de proteína llamadas F1. Esto sería la membrana. Fíjense que F0 atraviesa toda la membrana y tiene un canal para los protones. Bien, hay aspectos que no están resueltos en el proceso del mecanismo de transducción de energía. Hay varias hipótesis, vamos a ver 3. Las más importantes son una hipótesis química que la propuso Slater, postula la formación de un intermediario químico de alta energía, muy inestable entre la cadena respiratoria y la síntesis de ATP, pero nadie ha podido demostrar la existencia de ese intermediario. Por su parte, hay otra hipótesis que es conformacional, propuesta por Boyer.
sostiene que el proceso se realiza a través de proteínas capaces de sufrir cambios conformacionales, responsable de transferir la energía de los sistemas redox a la síntesis de ATP, pero no se ha logrado obtener pruebas experimentales de esta propuesta. Y la última es la hipótesis quimiosmótica propuesta por Mitchell. El proceso de transporte electrónico de la cadena respiratoria actúa como un sistema traslocador de protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio exterior a la membrana interna, originando un gradiente de protones con una mayor concentración de protones y menor pH del lado citoplasmático de la membrana. El gradiente de protones crea una diferencia de potencial eléctrico entre ambas caras de la membrana, con el lado externo más positivo que el interior. La síntesis de ATP se realiza en las partículas submitocondriales, que actúan como ATP sintetasa, y es motorizada por el retorno de los protones al interior de la mitocondria a favor del gradiente creado. El funcionamiento requiere de la existencia de un sistema transportador de electrones dispuestos asimétricamente en la membrana mitocondrial interna y la impermeabilidad de ésta a los protones. El proceso de translocación de protones ocurre a través del complejo NAT-ubiquinona reductasa, y los dos hidrógenos tomados en la cara interna son transportados unidos a FMN hasta la cara externa. En este punto, dos electrones son transferidos a los centros hierrosulfurados, que los devuelven hacia el interior, mientras que expulsan dos protones al espacio intermembrana. Los dos electrones de los centros hierro-azufre son cedidos a la ubiquinona y ésta toma dos protones de la matriz. La coenzima Q puede movilizarse dentro de la membrana y trasloca los dos hidrógenos hacia la cara externa. Aquí es donde se transfieren dos electrones al citocromo B y se liberan al medio exterior otros dos protones. El citocromo B lo que hace es devolver los electrones a la superficie interna y se toma dos protones de la matriz. Los protones y los electrones son captados otra vez por la coenzima Q, la cual los trasloca hacia la superficie citoplasmática, donde libera el tercer par de electrones al espacio intermembrana. Los electrones son aceptados por el citocromo C1 y luego el C, que los cede al citocromo AA3. Como el complejo de la citocromo oxidasa atraviesa toda la membrana, puede conducir los electrones hacia la superficie interna y allí donarlos al oxígeno. Por cada par de electrones que se transfieren a lo largo de la cadena, se traslocan 6 protones desde la matriz hacia el espacio exterior. Esto está creando un gradiente de concentración de protones y una diferencia de potencial eléctrico que tienden a hacer fluir esos protones hacia el interior. Como la membrana es impermeable, el flujo de retorno solo puede producirse en los sitios donde están los segmentos F0 del complejo F1-F0, es decir, el canal transportador de protones. El ingreso de protones a favor de los gradientes de pH y de potencial de membrana provee la energía necesaria para la síntesis de ATP. Cada dos protones que regresan promueve la formación de un enlace fosfato de alta energía, y no se conoce el mecanismo del acoplamiento de la fosforilación en la ATP sintetasa. No todos estos procesos que se mencionaron tienen una cierta demostración experimental, pero es la hipótesis más acertada. Bien, esto sería una representación esquemática de la translocación de los protones según la propuesta de Mitchell. El retorno de los protones a través del complejo F1-F0, ¿sí? A través del canal F0, donde se promueve la síntesis de ATP. Y acá en la membrana está representado un traslocador que permite el transporte de ADP y ATP. Bien, los inhibidores, antes como también vimos, sustancias que se acoplaban de alguna manera a la cadena respiratoria y la inhibían, en la fosforilación oxidativa también puede haber sustancias que inhiban esa síntesis de ATP. Ya puede ser que inhiban la cadena respiratoria
y que inhiban a su vez la fosforilación o que inhiban una de esas dos opciones. Bien, los que afectan el transporte de electrones también lo hacen con la fosforilación oxidativa, que es todos los que vimos antes también van a inhibir la fosforilación oxidativa. Existen otros inhibidores a los cuales se les llama desacoplantes, que lo que hacen es disociar el flujo de electrones del proceso de fosforilación, o sea que lo separan. Otro inhibidor puede ser el 2,3-dinitrofenol, DNP, se comporta como ionóforo, es decir, transportando protones a través de la membrana, lo cual produce la abolición del gradiente correspondiente que explicamos antes. Valinomicina y nigericina son antibióticos, son ionóforos de potasio, por lo tanto estarían entorpeciendo la fosforilación oxidativa. Y por último, la oligomicina. Bien, el control respiratorio, el factor regulador de la fosforilación oxidativa es el nivel de ADP, ¿sí?, en la matriz mitocondrial. Cuando no hay ADP, la respiración se detiene y este efecto exige un estrecho acoplamiento entre el transporte de electrones y la fosforilación y se llama control respiratorio. Cuando se desacopla la fosforilación por acción de agentes inhibidores, el control respiratorio desaparece. En estos casos, como el transporte de electrones continúa, la energía se disipa en forma de calor. La provisión de ADP en la mitocondria es siempre asegurada por un translocador específico, que es el que vimos antes en la imagen, que existe en la membrana interna, el cual introduce ADP desde el exterior y lo intercambia por ATP. Este es llevado hacia otros sectores de la célula donde es utilizado. La fosforilación a nivel de sustrato. La degradación de sustancias en la célula se produce a través de una serie de transformaciones químicas sucesivas. En la primera de esas reacciones se forma un compuesto intermedio que pasa a la siguiente etapa para dar otro producto intermedio que va a sufrir la próxima reacción y esta secuencia se llama vía metabólica. En algunas de esas vías, los cambios que se producen en la molécula del sustrato original conducen a redistribuir la energía contenida en la misma y a crear enlaces de alta energía en algunos de los compuestos. Esos compuestos pueden reaccionar con ADP para formar ATP. A ese tipo de proceso en el cual no participa la cadena respiratoria se le llama fosforilación a nivel de sustrato, la cual no requiere la presencia de oxígeno para formar ATP. Vamos a ver ahora después el metabolismo de los hidratos de carbono.